nombre de Dios. Y cuán hermoso es creer realmente que Dios nos puede ayudar. Amén. Que Cristo murió en la cruz del Calvario para que podamos entender que tenemos un Dios bueno. Porque antes nos costaba entender eso. Que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos quiere ayudar, que nos quiere bendecir. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios que realmente quiere que podamos entender lo que Él tiene preparado para aquellos que estamos creyendo en su palabra. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Amén. Amén. Por eso es importante siempre poder escudriñar las Escrituras, es importante poder leer, poder aprender en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que Dios nos quiere mostrar, hermano. Mire, no hay mejor cosa para el cristiano es poder estar en la situación, amén, que los tiempos están marcando, que está viviendo la iglesia. Amén. La iglesia está viviendo los últimos tiempos. Y esa es la realidad. Estos no son los primeros tiempos de la iglesia primitiva, en donde los discípulos, los apóstoles, iban predicando la palabra en tierras desconocidas, donde nunca había entrado el evangelio. Porque, hermano, conocemos todo un poco la ciencia, ¿no? Cómo ha avanzado. La misma Biblia dice que en estos tiempos la ciencia aumentará mucho. La comunicación, Internet. Hoy cualquiera que vive en Internet pone la palabra Jesús en el buscador y le sale seguramente una predicación. Algo para que pueda entender los propósitos de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Amén? Son los últimos tiempos los que estamos viviendo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Por eso debemos estar en el Espíritu Santo, hermano. Por eso es algo, mire, esto es importantísimo. Esto es como llevarlo, por ejemplo, a una situación familiar. El padre de familia, el que está a cargo, ¿no? Debe entender los tiempos de la economía que lleva, por así decirlo. O sea, hay tiempos para cambiar el auto y tiempos que no se puede cambiar el auto. Hay tiempos para comprar uno cero y hay tiempos para comprar uno usado. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? O sea, por ahí si usted lo compra y el tiempo no era para poder invertir, seguramente pagará consecuencias. Y lo mismo pasa con el cristiano que no está en el tiempo ordenado del Espíritu Santo. Queremos hacer cosas que a veces no están en la voluntad de Dios o en la voluntad de la iglesia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Por eso es importante poder entender los tiempos que estamos viviendo. Y esto es algo que Dios nos llama no solamente a los pastores, a los siervos que han levantado, sino a todo el pueblo. ¿Cuántos se acuerdan? Oseas capítulo 5, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuchen, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Amén. No solo los pastores, no solo los gobernadores, los ancianos, sino el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no hay nada mejor que una iglesia con conocimiento. Una iglesia que sepa los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué es lo que debemos hacer en este tiempo, hermano? Como hijos de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Para eso tenemos la palabra. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Yo los voy a invitar que vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 14. Porque si no, después emprendemos o hacemos cosas que están fuera de la voluntad del Señor. Amén. Escuche, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dígame cuánto falta para esto, hermano, a ver. Aquellos que están informados. Tierras que no se podía predicar el evangelio, para la gloria de Dios, se ha entrado a todos lados. A todos lados. China, Rusia, África, India, lugares que no se podía predicar. ¿Y saben cuándo vemos? Cuando son matados los cristianos que predican el evangelio.
¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Estamos cerca del fin, hermano. La venida del Señor Jesucristo está pronta. Este es el tiempo que está viviendo la iglesia. Amén. Es el tiempo de la iglesia del Señor Jesucristo. El último tiempo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Por eso vuelvo a repetir. Tenemos comunicación. Tenemos internet que llega a todos lados del mundo donde usted quiera llegar. Tiene todo lo que usted quiera. Ahora aquellos que son los ciber, los ciber chicos de este tiempo no van a poder decir, bueno, pero en internet no estaba escrito o no estaba de Jesucristo. Sí, hay un montón de lugares donde usted pone solo una palabra Jesús y te sale un montón de cosas para que pueda entender y para que pueda emprender. Hasta en eso Dios, mire, es bueno. Amén, gloria a Dios. Hasta en esas cosas Dios es bueno. Que ha puesto su palabra aún en internet para que aquellos que se manejan de esa manera puedan conocer la voluntad del Señor. Por eso, los tiempos de la iglesia son los últimos tiempos. Los tiempos que estamos viviendo los hijos de Dios son los últimos tiempos. Entendemos que las señales están a la vista. Amén, gloria a Dios. El engaño y la mentira es algo que está destruyendo la iglesia. ¿Y sabe qué? Hay otra noticia. No viene de afuera, sino que salen de adentro los engañadores y los mentirosos. Por eso Dios se enoja mucho con el pueblo que no quiere sabiduría, con el pueblo que resiste a la sabiduría, con el pueblo que desecha la sabiduría. Mi pueblo fue destruido, dice la palabra, porque desechó el conocimiento, porque desechó la sabiduría, poder entender los tiempos, poder saber cómo tenemos que orar en este tiempo, poder saber qué es lo que tenemos que hacer para la gloria del Señor. Mira, hermano, yo le hago una pregunta. Al reino de los cielos, ¿quiénes entran? ¿Los pecadores o los justos? Dígamelo de nuevo. Los justos. Y si nosotros, que somos llamados con llamamiento santo por medio de nuestro Señor Jesucristo, para permanecer en la justicia, hermano, no lo hacemos. Por más que le prediquemos a todo el mundo y no quiera cambiar, no van a poder cambiar. No van a querer cambiar. Pero nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos los que debemos perseverar, hermano, en la justicia de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin, hermano. Y los que hemos caminado en la justicia de Dios, tendremos nuestra recompensa. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Por eso el cristianismo, estar en la iglesia, como decía ayer el pastor, no es un juego esto. Es entender los propósitos de Dios. Porque los justos, ¿cuántos son justos? ¿Cuántos han sido justificados? ¿Cuántos han creído que Cristo nos justificó en la cruz del Calvario con su sangre bendita, con su sangre preciosa? Que no fue por nuestra obra, no fue por nuestro conocimiento, ni por nuestro corazón bueno, sino porque su misericordia se derramó sobre cada uno de nosotros. Pero las moradas que Jesucristo dijo que iba a estar preparando son para los justos. Y en esa justicia debemos mantenerlo, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque si usted desvía la vista de los propósitos de Dios, lo más probable es que tropecemos. Pero dice la palabra que cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, amén, gloria a Dios, ahí es cuando la revelación de Dios llega a nuestras vidas. ¿Me entiende? Por eso es importante, hermano. Mire, Jesucristo en el capítulo 24 habla sobre las señales antes del fin. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, amén, gloria a Dios. Y habla de todos los hechos que ustedes ya conocen seguramente. Catástrofe, guerra, hambre. Pero hay un versículo clave, hermano. Hay un versículo clave. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Dice más, el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia del Señor Jesucristo. Perseverar en la doctrina de Dios. Perseverar en la justicia del Señor. Perseverar en los mandamientos de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Estos son los tiempos que está viviendo la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué?
Porque el mismo apóstol Pablo dijo que de nosotros, de vosotros, saldrán los engañadores, los que van a destruir el rebaño, los que destruirían iglesia, los que pervertirían el camino recto de Dios y la justicia del Señor. Y si usted, hermano, y yo, o los pastores, no estamos en el conocimiento de Dios, lo más probable es que erremos. Mire, antes de venir, yo meditaba en esta palabra hace 2 o 3 días que tenía esto en mi corazón. Y antes de venir me pongo a hablar con un hermano que había ido a visitar alguien que viene de vez en cuando a esta iglesia. Otro hermano que anda en una iglesia, en otra. Yo lo conozco de otra iglesia también. Y él me decía que estaba ofendido porque él había escuchado a un predicador que había hablado mal del Papa. ¿Me entienden? Porque a él le había enseñado otra cosa sobre el Papa. Qué peligro, ¿no? Por eso hay que tener conocimiento. ¿Cuán importante es el conocimiento para nuestras vidas? ¿Cuán es importante es que la palabra de Dios se pueda revelar a nuestro corazón, hermano? En el nombre de tu Señor Jesucristo. Porque él escuchó algo que le quedó en su corazón y se hizo una fortaleza. Y nosotros conocemos que la verdad está en la palabra y es Jesucristo de Nazaret, hermano. Por eso debemos tener cuidado, amén, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Debemos tener cuidado, debemos adquirir conocimiento, debemos adquirir sabiduría, debemos preguntarle a Dios lo que vamos a hacer en el nombre de tu Señor Jesucristo. Porque el otro día yo hablaba con el pastor Roberto Carlos. No estaba Jesús Roberto, pero si no, también hubiésemos hablado con él. Que esto que nos toca a nosotros vivir en este tiempo como pastores, no es un juego, hermano. Porque lo que nosotros le estamos enseñando, el día de mañana vamos a tener que rendir cuenta. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Todos nosotros 3 vamos a tener que rendir cuenta de lo que estamos enseñando. Y todos aquellos que enseñen, ustedes, porque ustedes van a ser enseñados y después ustedes enseñarán también, van a tener que rendir cuenta de lo que enseñan. Si lo hacemos en la voluntad de Dios, gloria a Dios. Vamos a ser bendecidos. Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a acompañar. Dios nos va a recompensar. Por eso, hay veces, mire hermano, esto es como el Señor Jesucristo cuando los discípulos vinieron contentos. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Le dijo, mire, no se pongan contentos por esto, más pónganse contentos porque sus nombres estén anotados en el libro de la vida. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Todo este trabajo, todo lo que hizo Jesucristo, todo el trabajo de los apóstoles, de los discípulos, es para que nosotros y sus almas y la iglesia sea salva. Pero para que sea salva, debe estar en la justicia de Dios. Si alguien no conoce la justicia de Dios, lea la Biblia. Lea la palabra. Todo lo que Jesucristo enseñó es lo que debemos hacer. Es lo que Dios nos mandó. Para que realmente... Mira hermano, yo me quiero ir con Cristo, quiero ser salvo, no sé ustedes. Porque cuando leo el Apocalipsis y veo todas las cosas que van a pasar y todo lo que va a heredar aquel, digo, no, Señor, llévame ya. Llévame, Señor. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Por eso no es fácil, por eso a veces hay lágrimas, hay llanto, hay aflicción, hay tribulación, hermano. Amén. Porque quiere salir el hombre viejo, quiere salir de nosotros. El hombre que le cuesta amar, el hombre que no quiere perdonar, el hombre que se quiere enojar todo el tiempo. A veces quiere salir de nosotros. Por eso debemos estar en la justicia de Dios. Jesucristo vino a buscar justos, pecadores que se arrepintieron a la justicia de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Y el reino de los cielos para quién es? ¿Quién heredará en el reino de los cielos? ¿Los justos o los impíos? ¿Los que se arrepintieron o los pecadores? ¿Los que caminan en la justicia o en la injusticia, hermano? Estos son los tiempos de la iglesia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Primero debemos mirarnos nosotros. Amén.
Mirarnos nosotros. Y después hacer conforme a la voluntad de Dios. Por eso le dejo este versículo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de toda la nación y entonces vendrá el fin. Dígame cuánto falta para esto. Yo digo muy poco. Muy poco, hermano. Muy poco. Porque el evangelio del Señor Jesucristo ha entrado en todas partes para la gloria del Señor. Y este es tiempo en donde debemos prepararnos y donde debemos concientizarnos. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi justicia, Señor? ¿Realmente es conforme a tu voluntad? Lo que siente mi corazón, Señor, está puro, está limpio delante de ti, Padre, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Por eso Jesucristo dijo esto en su palabra, miren. No nos olvidemos que esta pregunta se la hacen los discípulos. Amén. Él se reúne a los discípulos y le comenta todo lo que iba a acontecer. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 24, versículo 38. ¿Tenemos todos? Escuchen, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Escuchen, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y no entendieron. No entendieron, hermano, el propósito de Dios. No entendieron lo que estaba predicando Noé. Porque aún la palabra dice que Noé fue pregonero de justicia. ¿Y saben por qué Dios eligió a Noé? Porque era un varón recto, justo delante de Dios. Amén. Para que pueda hacer la obra que Dios había proclamado sobre Noé. Por eso, hermano, cuando estamos en la justicia de Dios, Dios nos va a utilizar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Cuanto más estamos en la justicia de Dios, Dios más nos va a utilizar para su gloria. Pero es necesario entender los tiempos y los propósitos de Dios. Amén. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Mire, hermano, por eso dice, hay algo muy importante. Hay algo muy importante que nosotros debemos entender. Nosotros podemos tener muchas obras, pero si cuando venga Cristo nuestro corazón no está conforme a la voluntad de Dios, nuestra justicia no fue conforme a su palabra, vamos a tener un problema porque las obras no nos van a ayudar para ser salvos. El único que nos va a salvar es Jesucristo de Nazaret y la justicia de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Las obras serán contadas, pero en la justicia que nosotros caminemos y en la justicia que nosotros andemos, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Por eso, a veces el consejo de los pastores es duro. Mire, una vez vino una hermana y me pidió un consejo. Era buenísima la situación, escuche. Me dice, mire, conocí dos personas que no tienen dónde vivir porque le habían pasado un montón de cosas, pobres personas. La realidad era esa. Y me dice, y los quiero llevar a casa. Yo le dije lo que yo sentí. Está bien, hermana, lo que va a hacer, pero va a ser una carga para usted. Va a vivir con usted, pero va a ser una carga para usted. Si usted está preparada para sobrellevar esa carga, pero para mí, ya con lo que usted tiene, yo conociendo a la hermana, le dije, ya con lo que usted tiene es demasiado, hermana. Elija usted. ¿Sabe qué? No le gustó el consejo. Se fue enojada, decía, pero ¿cómo puede ser? Si Dios nos llamó a ayudar. Dios nos llamó a esto, Dios nos llamó a otro. Amén, gloria a Dios. Yo no digo que no. Yo no digo que no, Dios nos llamó. Pero todo tiene su tiempo. Dios va marcando tiempo. Para todas las cosas, Dios nos enseña los pasos. Amén, gloria a Dios. Porque esto no es venir a Cristo y me salvé, no. Después hay un proceso del Espíritu Santo. Hay cosas que el cristiano le debe mostrar a Dios. Una entrega, un corazón sincero, una búsqueda. Amén, gloria a Dios, en el nombre de tu Señor Jesucristo. ¿No le gustó? ¿Cómo me va a decir el pastor que yo no tengo que ayudar? ¿Cómo me va a decir
decir el pastor que no le dé un lugar a 2 necesitados. ¿Y sabe qué? Fue una tremenda carga para la mujer. Una carga que le llevó lágrimas. Le hizo apartar de los caminos del enojo. Después volvió. Tuvo millones de problemas. ¿Y sabe lo que me dijo después, la verdad? Te pido perdón, me dice Germancito. Porque yo te tendría que haber escuchado y no te escuché. Así como la podemos pegar, a veces la podemos errar. Porque somos hombres y no equivocamos. Pero uno dice, pero ¿cómo puede ser, no? Le trajo un montón de problemas hacer eso. Hay gente que está preparada, que es el tiempo, gloria a Dios, porque está preparada. Porque tiene el corazón en Cristo. Y está fortalecida. Y a pesar de que lo engañen y lo mientan, va a seguir adelante conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Cristo. Mire, nosotros vino una vez, y yo le cuento para que usted entienda, vino acá una mujer con necesidad, la ayudamos, no vino mal a la iglesia. ¿Usted se cree que nos enojamos? ¿Nos sentimos defraudados? No, es lo que tenemos que hacer, amén, gloria a Dios. Pero ninguno se enojó, ninguno se sintió mal. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Hay que estar preparado para todas estas cosas. No es solamente decir, lo hago y ya está. No, es preguntarle a Dios, Señor, ¿lo hago? Señor, por más que venga lo que venga, ¿voy a salir adelante? ¿Voy a seguir? ¿Sabe la gente que se fue del cristianismo, la gente que se fue de la iglesia, de seguir a Cristo porque se sintió defraudada, porque se sintió humillada, porque fue engañada? ¿Por qué? Porque no estaban preparados para hacer lo que tenían que hacer. No era el tiempo todavía. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque si hubiese sido el tiempo de Dios, Dios no pone una carga más grande que la que usted pueda llevar. Amén. No lo va a poner. Entonces entendemos que a veces las cargas las ponemos nosotros. Que los tiempos los debe manejar el Señor. Amén. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Por eso, hermano, mire, yo les voy a contar una anécdota. Ustedes saben que yo me congregaba en la iglesia Cristo Viene, ¿no? Yo estuve como 3 años, 4 años, y se despertó un interés dentro mío, ¿no? De poder estar y allegarme a la gente de la calle. En la iglesia donde yo estaba, en esos 4 o 5 años no participaban en esas cosas, porque la visión del pastor era otra por ahí. Y yo la respeto, amén, gloria a Dios, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Porque cuando él era joven hacía todas esas cosas. Amén. ¿Saben qué? Le pedí al Señor, Señor, yo me gustaría llegar a esta gente. ¿Saben lo que hizo Dios? Puso un hermano en mi camino, de otra iglesia, y me invitó. Dorrego y Luro, y todavía está esa gente. Todos los viernes le llevan comida. Y estuve con ellos. Y no me fui de la iglesia que estaba, No me fui de la iglesia que estaba. Estuve con ellos. Y aprendí la enseñanza, y acepté la enseñanza, y le di la gloria a Dios por haber llegado a ese lugar, amén. Pero sin dejar de trabajar como estaba trabajando en la iglesia Cristo Viene. Tuve los tiempos. Para la gloria de Dios, el Espíritu Santo me enseñó a manejar los tiempos. Hermano, usted todo lo que tenga que hacer, póngaselo en las manos del Señor, póngalo en oración, para que le sea de bendición a su vida y no le sea de tropiezo. Porque hoy la iglesia está llena de engaño y llena de mentira. El mismo apóstol Pablo dijo, saldrán de vosotros gente engañadora, gente que jugarán con nuestra fe, gente que jugarán con nuestro bolsillo, gente que jugarán aún con todo lo que nosotros le podamos exponer. Nos van a avergonzar, nos van a maltratar. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Por eso mucha gente se va de las iglesias. Porque no tiene sabiduría, porque no tiene entendimiento, porque no ha sabido discernir los tiempos que estamos viviendo. Hermano, hoy se ha levantado lo que sea, el diablo, los falsos profetas, los falsos maestros, los engañadores, para hacer tropezar al rebaño, para hacer tropezar a los justos, para que usted crea que el evangelio se vive así nomás, para que usted crea que puede pecar cuando usted quiera y venir a Cristo y arrepentirse. ¿Cuántos conocen la historia del sacerdote Elí? Él dejó que sus hijos hagan lo que quieran. Él era un sacerdote. ¿Sumo sacerdote o sacerdote, pastor? Sacerdote. Dejó que los hijos hagan lo que quieran, siendo sacerdotes también. No hizo nada. Y Dios lo castigó.
Pecado de omisión y de responsabilidad, hermano. Sabiendo que tenemos que hacer lo bueno, no lo hacemos. Dice que esto sería como los días de Noé, que estaban cazando, comiendo, bebiendo, y no entendieron hasta que el diluvio cayó, Noé entró en el arca y todos murieron. No entendieron los propósitos de Dios. No entendieron que realmente estos son tiempos de perseverar. Jesucristo dio un versículo clave. Debemos perseverar en la doctrina del Señor. Pero a veces, lamentablemente, nos equivocamos, hermano, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Hay algo principal que nos dejó el Señor. Amén. En su justicia, los mandamientos, rectitud, todo lo que podamos hacer para la gloria del Señor, amén, para poder ser salvo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Porque el cumplir la justicia de Dios es creer en la salvación de nuestro Señor. Amén. Es caminar por fe. Aunque nos duela, aunque a veces haya lágrimas, porque no entendemos situaciones, es seguir adelante en el nombre de Señor Jesucristo. Pero no seguir adelante con nuestro pensamiento, con nuestra fuerza, sino con lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Les voy a invitar a que vayamos a Marcos capítulo 12, versículo 28. Por eso, a veces los pastores parece que le estamos pinchando el globo, pero no le estamos pinchando el globo, Le estamos dando un consejo que le va a ser de bendición para su vida. Gloria a Dios. Pero si usted tiene alguna duda que me parece espectacular, vaya a la Biblia. Nútrase con la palabra del Señor. Verifique y certifique en el nombre de tu Señor Jesucristo. Porque a veces queremos hacer cosas y no son los tiempos, hermano. Y después viene la carga pesada. La carga que nos hace tener rencor, que nos hace tener odio, que nos hace tener contienda, que nos hace querer apartar de los caminos del Señor. Cuando Jesucristo dijo en este tiempo que la iglesia debía perseverar y que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, hermano. Amén, gloria a Dios. Pero Dios nos dejó para que no nos podamos confundir en su misericordia el primer mandamiento y el principal, para que de ahí para abajo podamos entender los propósitos del Señor. ¿Tenemos todos Marcos capítulo 12, versículo 28? Amén. La pregunta, escucha, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Escuche, este es el principal mandamiento. O sea, es lo primero que tenemos que poner por obra delante del Señor. Amén. Es el primer mandamiento y el principal, de lo cual nosotros nos tenemos que esforzar para que cuando venga Cristo le podamos decir por lo menos, Señor, el principal lo puse por obra. Amén. Gloria a Dios. Esta es la justicia de Dios. La palabra de Dios es la justicia de Dios. Los mandamientos del Señor son la justicia de Dios. Escuche. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le dice, este es el principal mandamiento. Gloria a Dios. O sea, de todos los mandamientos hay uno principal que Dios nos está demandando y que Dios nos está pidiendo, que es amar a Dios sobre todas las cosas, es amar a Dios con todo nuestro corazón. Mira, hermanos, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros amamos a Dios, es difícil que nos apartemos.
Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos una comunión con Él. Suceden cosas espirituales en nuestras vidas. Y le dice, y el segundo, o sea, hay un orden. ¿Cuántos creen que Dios es orden? ¿Cuántos creen que Dios es orden? El primero y el segundo. El principal y el segundo. Y el segundo le dice, escucha bien, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso digo que no es fácil estar en los caminos del Señor. No es fácil, hermano. Tampoco es imposible, ¿eh? Porque el que nos enseña a amar, ¿quién es? Cristo. Amén. El que nos enseña a perdonar, ¿quién es Cristo? El que nos enseña a vivir una vida en paz, una vida en armonía, una vida en gozo, una vida en la justicia de Dios, ¿quién es Cristo? ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo en su corazón? Amén. Si alguien no lo aceptó, acéptelo esta noche para que Dios lo enseñe a vivir, para que Dios le pueda mostrar su propósito. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Mira, hermano, antes de llegar a los caminos del Señor, yo vivía en tristeza, vivía en angustia, venía en penalidades, vivía lamentablemente muy mal, infelizmente, hasta que vine a Cristo, gloria a Dios. Y entendí por qué me la había pasado tan mal en todo este tiempo. Era porque nunca mi corazón había reconocido que Dios me quería ayudar. Pero cuando mi corazón reconoció que Dios me quería ayudar, Él me levantó, Él me lavó, Él me restauró, sanó las heridas en el nombre del Señor Jesucristo. Cambió mi vida, cambió mi familia, cambió la descendencia. Amén, gloria a Dios. Este es el poder de Dios. Miren, si a usted le dijeron, vos no cambiás más, no le crea. No le crea, ponga su corazón a Cristo y yo le puedo asegurar que usted se va a reír después de aquellos que le dijeron que no cambie más. Y no solamente se va a reír para burlarse, no se va a reír para burlarse, se va a reír para darle la gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Después va a orar por ellos también. Y los va a bendecir. Porque el que conoce los propósitos de Dios cambia totalmente, hermano. Si antes, cuando a usted lo agredían, usted agredía, cuando llega el cristianismo, ¿sabe qué hace? Ora, los bendice. Le dice, Señor, ten misericordia, ayúdalo. Pero ¿sabe qué? Acá hay algo importante, hermano, que Cristo nos quiere enseñar, que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Es importante amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, pero el segundo es semejante como el primero y debemos ponerlo por obra para irnos con Cristo. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Amén. Es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermano. Por eso digo que no es fácil el Evangelio, porque a veces nos juegan en contra, porque a veces lamentablemente en el medio hay cosas que no gustan, pero debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Debemos hacer todo lo posible. Decirle a Dios todos los días, Señor, ¿por qué? Yo lo quiero amar. Señor, yo lo quiero amar, yo lo quiero amar. Quiero amar a este, quiero amar a aquel. En el nombre de tu Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Por eso, hermano, es importante estar en la voluntad de Dios, hermano. Hermano, es importante poder tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Dios no puede ser burlado. Cuando estemos delante del Señor, lo primero que nos va a pedir el Señor y lo que nos va a ver el Señor va a ser lo primero que teníamos que hacer, que era los mandamientos, este principal. ¿Me entiende? En el nombre de tu Señor Jesucristo. Ayer vino una señora y me dijo que hacía 30 años que oraba por su esposo porque tenía problemas con el alcohol. Mire, hermano, Dios dice que oye la oración del justo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero ¿sabe qué? Si la oración es con rencor, es con odio, ¿me entiende? No llega al Señor. Porque lo primero que dice y nos establece la oración es que debemos perdonar para que Dios pueda perdonarnos a nosotros y oír nuestra oración en el nombre de tu Señor Jesucristo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y yo se lo tuve que decir a la hermana. Se lo tuve que decir porque ese es el consejo en donde Dios va a empezar a escuchar la oración. Con respecto al tema de la oración, hermano, en el nombre de tu Señor Jesucristo, hay un modelo de oración. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto lo conocen al modelo de oración? Ese modelo está dado para que nosotros no pongamos cosas nuestras, sino para que lo sigamos y sea conforme a la voluntad del Señor.
Usted sabía que antes a Dios no le podían decir, había un respeto para llamar a Dios Jehová. Eso lo entendemos todos. Jesucristo nos sacó ese respeto. Jesucristo lo único que hizo es permitirnos decirle Padre, Padre amado, Padre celestial, Padre poderoso. Pero si usted lo escucha a un judío que no cree en Jesucristo decirle Padre a Dios, mire, seguramente lo van a querer matar. Porque para llegar a Dios, para orar a Dios, había un respeto, ¿me entiende? No se le podía llamar de cualquier forma. Jesucristo nos da la posibilidad a nosotros, por haber creído en Él, ¿cuántos creyeron en Jesucristo? De llamarlo Padre, Padre amado, Padre celestial. No le ponga otro significativo, no le ponga otra cosa, no, llámelo Padre con respeto en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Ese es el respeto, sobre todas las cosas, respeto hacia Dios. Porque que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario y que Jesucristo nos permita llegar a Dios no significa que le tenemos que faltar el respeto, no. Padre amado. Los discípulos fueron claros, Señor, enséñanos a orar. Entonces Él le dijo, bueno, cuando oréis, oréis así, le dijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. ¿Dijo otra palabra? Dijo Padre nuestro. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Amén. Mira, hermano, estos son los tiempos que está viviendo la iglesia. Por eso la iglesia quiere, realmente Dios quiere que la iglesia sea una iglesia con conocimiento. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Una iglesia con sabiduría. Amén. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Y debemos perseverar, sobre todas las cosas. Perseverar en la justicia de Dios, en los mandamientos del Señor. Vamos a ver lo que dijo Pablo con respecto a lo que iba a suceder en la iglesia. Hechos 20, versículos 28 y 32. Estas son todas enseñanzas que la debemos dar. La hemos dado. Los pastores la han dado. Han dado cómo orar. La iglesia Monterrey debe orar Padre amado, con respeto. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Yo he escuchado enseñanza del pastor Roberto Carlos acá, de cómo se debía orar, el respeto que se debía tener a Dios. Padre amado, Padre que estás en los cielos. La palabra es Padre, no es otra cosa. Porque después, la verdad, la doctrina parecería que no era de Cristo. Y debemos mantener en esta doctrina. Cuando dijo perseveremos hasta el fin, cuando dijo de perseverar en la doctrina de Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? No podemos perder el respeto a Dios. Fíjense lo que dice. Tenemos todo Hechos, capítulo 20, versículo 28. Fíjense lo que dice la palabra. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Fíjense lo que le dice. Y esto yo lo tomo. Los pastores de este lugar lo tomamos. Porque yo cuando leo esto siento que me está hablando, amén, en el nombre de tu Señor Jesucristo, la responsabilidad que tenemos aquí, en este lugar, para enseñar conforme a la voluntad del Señor, para practicar los mandamientos de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Escuche, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, escuche, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar atrás de sí a los discípulos. Y escuche lo que le dice, por tanto velad, acordando que estuve 3 años, noche y día, y no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlo y daros herencia con los santificados. Nos encomienda a la palabra de Dios. Mira, hermano, nos encomendamos a la palabra del Señor. Lea la Biblia, nútrase de la palabra. Haga un esfuerzo. Póngase un tiempo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Es necesario. Es impresionante
Que el mismo apóstol diga esto, que de vosotros iba a salir gente que iban a hacer estas cosas con la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el que está firme, hermano, el que está edificado sobre la roca, ese no cae. No cae. Tiene la doctrina del Señor en su corazón. Sabe dónde está la mentira, detecta el engaño. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Tiene el Espíritu Santo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Mira, hermano, yo antes me resistía a las cosas de Dios. Me resistía. No quería saber nada con Dios. Y así me fue. Así me fue de mal. Muy mal me fue. Hasta que un día Dios tuvo misericordia. Amén. Y dije, bueno, si me fue tan mal, ya está. Pruebo con el Señor. Ya no me quedaba otra. Amén. Y hoy no me arrepiento para la gloria del Señor. Algunos se arrepintió de haber probado con Cristo. Algunos se arrepintió de haber entregado su corazón al Señor Jesucristo. Pero debemos perseverar, hermano. Estos son tiempos como los días de Noé. ¿Cuántos creen que la maldad ha crecido mucho? La maldad ha crecido mucho. Hasta dentro de las iglesias hoy hay maldad. Hasta dentro de las iglesias hay idolatría hoy. Hasta dentro de las iglesias ha entrado el mundo. Y es justamente lo que Dios aborrece. Es justamente por lo que nosotros debemos orar, debemos mantenernos firmes, debemos estar alerta para no caer, para la gloria del Señor. Mire, Job, que tuvo una tremenda prueba, una tremenda lucha de parte de Dios, porque hay que entender a Job, hermano, hay que entenderlo. Escucha, Job me dice la palabra que era un varón recto, un varón noble delante de Dios, un varón que no solamente hacía holocausto por él, sino todos los días hacía sacrificio, holocausto a Dios por sus hijos, para que no sean cosas que sus hijos estuviesen hablando cosas malas o haciendo cosas malas. Amén. Tenía una tremenda comunión con Dios, amaba a Dios, estaba con Dios, era recto delante de Dios. Y le vino una tremenda prueba. ¿Y sabe lo que dijo? ¿Acaso será el hombre más justo que Dios? No podemos ser más justos que Dios. Nunca vamos a entender eso. Pero la voluntad de Dios está en su palabra. Lo que debe hacer la iglesia está en su palabra. Lo que yo les puedo decir, dar un consejo a los pastores de este lugar, va a estar siempre en la palabra. Para que le vaya bien, hermano. Si hay algo que Dios conoce en nuestros corazones, que queremos los pastores que a usted le vaya bien, a que a todos nos vaya bien, en la voluntad del Señor. Amén. Por eso es importante conocer Dios. Acuérdese siempre de esto: Dios es ordenado, Dios es orden. Primero esto, después aquello, después aquello. Amén. Dios siempre va marcando los pasos. No se desespere, hermano. Porque a veces su desesperación hace que haga cosas que le traigan carga, que sea mayor, que lo quiera sacar del camino. No se desespere. Hoy el tiempo es perseverar. Hoy el tiempo de la iglesia es vivir en la justicia de Dios. Es estar orando, es estar velando, es estar clamando, porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Amén. Cristo viene a buscarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo le dan la gloria a Dios? Por eso yo hago todo lo posible, hermano, para poder estar en la justicia de Dios con mis errores, con mis equivocaciones. Hago todo lo posible para heredar el reino que heredarán los justos. Los justos heredarán el reino, hermano. ¿Me entiende? Mire, yo no digo que no voy a caer, porque la palabra dice que el que está firme tenga cuidado que no caiga. Pero también yo creo en la otra palabra que dice que cuando viene la prueba a mi vida, también viene la salida para no pecar en el nombre de tu Señor Jesucristo. Yo tengo que tener un pensamiento perfecto. Cristo nos trae pensamientos perfectos en nuestra vida. Amén. Cristo no quiere que nosotros vivamos todo el día pecando, no. Quiere que nosotros entendamos lo que significa el pecado, que es muerte, para que estemos siempre con Él, que es la vida. Acuérdese siempre de esto. Cuando venga la tentación, también viene la salida por medio del Señor Jesucristo, para que usted no caiga, para que usted no perezca. Ese es mi pensamiento. Mi pensamiento: Señor, ayúdame para el día de la prueba. Dame una salida en el día de la prueba, en el nombre de tu Señor Jesucristo, porque yo no quiero caer. ¿Hay alguno que quiera caer acá? Yo creo que no.
conociendo al Dios poderoso que tenemos. Pero si llegamos a caer, también Dios nos dice que nos va a levantar. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Porque a veces nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. Amén. Como decía hoy el hermano. Por eso le doy la gloria a Dios. Amén. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Lo voy a invitar para terminar. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 43. Miren, estos son los tiempos de día de salvación, hermano. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer del 24, ¿puede ser? Donde empieza la parábola para poder entender. En el nombre de tu Señor Jesucristo. La parábola del trigo y la cizaña. Y le refirió otra parábola diciendo: escuchen, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando le salió la hierba, dio fruto. Entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieren pues que vayamos y arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Amén? Amén. ¿A quién estaba cuidando? ¿A la cizaña o el trigo? Escuchen lo que dice: dejad crecer juntamente lo bueno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla el manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos son ese trigo? En el nombre de tu Señor Jesucristo. ¿Cuántos son ese trigo? Y los voy a invitar por último al Salmo 14:5. La verdad que tenía bastante más palabras, pero vamos a... ¿Tenemos todos? Salmo 14:5 dice: y ellos temblaron de espanto, escuchen, y ellos temblaron de espanto porque Dios está con la congregación de los justos. Amén. Amén. En esto debemos perseverar, en la justicia de Dios, hermano. En no caernos, en no tropezar de los mandamientos del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por esta palabra? ¿Cuántos quieren estar en la justicia de Dios, perseverar, hermano? En el nombre de tu Señor Jesucristo. Mira, hermano, tenemos un principal mandamiento y el primero de todo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, todo tu corazón, toda tu mente. Pero el segundo es semejante al primero y tenemos que ponerlo por obra también: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A cuánto les cuesta? Cuesta amar al prójimo, pero debemos hacerlo, porque esa es la justicia de Dios. Esto es lo primero que Dios nos pide. Después, que podamos amar, que tengamos a Dios en nuestro corazón, que podamos amar a nuestro prójimo, podamos entender, lo podamos levantar, lo podamos ayudar, haga todas las obras que usted quiera. Pero primero, lo primero, nuestro corazón entregado al Señor. Nuestro corazón entregado a la justicia de Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios nos bendiga.